Ya está aquí Fátima Monterrosa, ella es compañera reportera de Noticieros Televisa y ha seguido como pocos, yo diría que la única que ha seguido en serio y con un gran profesionalismo la crisis migratoria que se vive en la frontera sur. Cientos de migrantes centroamericanos que están buscando cruzar a México para llegar a Estados Unidos, familias enteras, niños, adolescentes que viajan solos, que están huyendo de sus países por la violencia y falta de oportunidades que enfrentan cotidianamente. Fátima, gracias por venir, muy buenas noches y muchas felicidades por tus reportajes. La verdad, gracias, Leo. Son dramáticos, diría yo, ¿no? Es que es un drama que se está viviendo en la frontera sur de México. Estamos hablando de una frontera porosa, donde ningún gobierno de todos los que han pasado y el actual han puesto los ojos sobre ellos. Estamos hablando que la migración es cada vez más gente, más marea humana que viene, pero ya no son solamente los centroamericanos, nuestros vecinos. Estamos hablando, Leo, que son gente que vienen en grupos grandes de África, de Asia, gente que está huyendo. ¿Cómo llegan, Fátima? ¿Cómo llegan? ¿Compran boletos a Nicaragua? ¿Cómo llegan? ¿Lo tienes claro? Sí, claro. Sí. La gente de África, sobre todo los del Congo, van a Angola. Ahí aprenden un poco de portugués. Sí. Compran un boleto de avión o se van en barco a Brasil. Muchos de ellos han migrado a Brasil desde todas estas guerras civiles, los problemas tribales que hay en sus países. Ellos pensaban quedarse en Brasil, pero también la situación de violencia que se origina en este país, y más ahora con un nuevo gobierno y una crisis económica que hay poco empleo también. Entonces ellos decidieron migrar bajar el continente y llegar a los Estados Unidos. Llegó un nuevo gobierno a México donde ellos dieron bienvenida a los migrantes. Dijeron que el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador iba a tener una política de puertas abiertas. Es que eso declararon y lo entendieron, pero perfecto, ¿no? Luego dijeron, vámonos para allá, ¿no? Recuerda que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue a la frontera, les dio la bienvenida como un acto de meeting, todos los migrantes aplaudiéndolos. Y pues eso se va corriendo de voz en voz y de redes sociales también. Y estamos hablando del Internet, que viaja a una velocidad constante. Entonces llegan centroamericanos, llegan africanos, llegan asiáticos. O sea, hay de todo ahorita ahí en la frontera sur. Hay de todo, y que se vive una crisis no solamente migratoria, humanitaria. Estamos hablando, Leo, que en Chiapas las temperaturas son altísimas. Hay gente que no tiene recursos para pagar un hotel, un cuarto, lo que están haciendo los cubanos. Los africanos están viviendo en las calles también. O sea, están pagando una pequeña chocita, han comprado casas. Ya del lado mexicano. Ya del lado mexicano. O sea, estás hablando que en Tapachula. En Tapachula está toda esta situación migratoria. Ahora, yo sé que tú eres de Tapachula, ¿verdad? Así es. ¿Nunca habías visto esto? ¿Algo así? Lo vi desde niña, pero lo vi cuando surgieron las guerras del Salvador, Nicaragua, Guatemala. Cuando todos esos pueblos salían huyendo, iban los trenes desbordados de gente. Pero ahí entendías porque era una situación que ocurría en el país vecino. Ahora estamos hablando de gente que ha cruzado transcontinentales, ¿no? Antes eran solamente salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños en su gran mayoría. ¿Y qué dicen la gente de Tapachula? Te lo voy a decir porque la semana pasada estuve en Tijuana y tú sabes que muchos acaban en Tijuana. Y cada vez hay más quejas de los tijuanenses de que, oigan, pues ya hablen de los centroamericanos. Un poco empieza a ver como esta tentación trompiana de hablar de que tenemos que hacer algo con esos migrantes. ¿Cuál es la situación en Tapachula en ese sentido? Mira, la gente en Tapachula, a un principio, en octubre, cuando se vino la primer caravana, cuando ellos se aventaron por el río, donde rompieron las puertas para cruzar el puente migratorio, la gente los acogió, les dio alimento. Sobre todo la Iglesia Católica fue la que se organizó. Iban ellos caminando por toda la carretera para llegar al centro del país. La gente les dio alimentos, les dio ropa, se apiadó de los niños, sobre todo porque hay muchísimos niños, familias enteras. Pero después empezaron a llegar con mayor violencia a los centroamericanos. Entonces no le gustó a la población y ya no les dieron absolutamente nada. Después de octubre llegaron más cubanos, pero los cubanos traen dinero.
Ellos llegaron al centro de Tapachula, empezaron a rentar hoteles, Sí. hospedajes, y esto generó un poco más de economía. Entonces Ok. la gente prefiere a los migrantes cubanos Ok. porque traen dinero. Y mientras los africanos están en las calles. Los africanos están cerca de la estación migratoria Siglo XXI. Sí. A 300 metros hay casas donde les cobran 30 pesos por poderse bañar. Sí. Entonces rentan poder ellos dormir una noche, pero todos vienen con hijos, con niños Hijo, muy es que pequeños. eso es increíble, Fátima. No, o sea, qué drama, qué cosa, ¿no? No, simplemente te traigo un dato. Sí. El mes pasado, el Instituto Nacional de Migración, en el mes de abril, estamos hablando que en sus instalaciones tuvieron a 6,842 niños y adolescentes. Estamos hablando entre 0 y 17 años. 6,000. Menores no acompañados y No. acompañados. Bueno, qué cosa. No. ¿Y qué pasa con esos niños, esos adolescentes? ¿Qué están haciendo? A ver, cuéntanos. Pues la situación que se vive en las estaciones migratorias no es óptima. Pero a ver, cuéntale a la gente qué es una estación migratoria, porque creo que muchos muchos habrán visto tus reportajes, pero La estación migratoria, en el sexenio pasado, aprendían a un migrante en cualquier punto Sí, sí. del país y lo llevaban a la estación migratoria, le tomaban sus datos. Entonces dependía de él si quería pedir asilo humanitario o asilo político, quedarse en México. O Sí. lo regresaban a su país. Entonces permanecía un tiempo mientras veían su situación migratoria, si realmente era del país que correspondía. sí. O sea, son unos albergues. Unos albergues donde los tienen. Pero ahora son muchísimos y ha quedado rebasada la propia autoridad, y se han filtrado imágenes, porque no cualquiera puede entrar Sí. a esos albergues, la prensa no puede entrar, no puede documentarlo, pero los propios cubanos que han estado han tomado fotografías. Es una situación insalubre. O sea, los servicios sanitarios terribles, condiciones terribles. La gente se ha enfermado adentro de la estación migratoria, han tenido que llevar a los migrantes a los hospitales. Entonces, estamos hablando que hay una crisis sanitaria también, Leo. Claro. O sea, es gente que está llegando y no sabemos en qué situación viene, sobre todo los africanos. Digo, no estoy siendo clasista, No, yo pero lo sé. los gobiernos de México, en todos estos años, ellos han aplicado una política de sanidad a los niños, los tenemos que vacunar. Claro. ¿No? Sí. Y acuérdate que en Chiapas ha sido uno de los estados donde ha aparecido el Zika, el chikungunya, todas estas enfermedades, Sí. ¿no? Claro. Y no sabes los africanos que algunas enfermedades tropicales podrían traer, etcétera, que a lo mejor no existen en México, sí, no sé, pero hay que atender ese tema sanitario. Pero nadie los está atendiendo. No los están atendiendo. Simplemente es un drama. Nosotros fuimos, nos encontramos a una mujer africana llorando con su niña, Sí. o sea, enferma, y no hay nadie que hable con ellos, porque el Instituto Nacional de Migración no ha llevado traductores. Sí. O sea, tú sabes que los africanos hablan diversas lenguas. Sí, no, bueno, sí. Bueno, y ellos no hablan inglés. Sí. O sea, No, bueno. y apenas hablan algunas palabras en portugués. Entonces, ¿cómo los entiendes? También, esta situación que está pasando en Chiapas también es responsabilidad de la autoridad. Desde luego, qué bueno que hablas de la autoridad. Cuéntanos, porque tiene la fama la policía migratoria de ser una de las más corruptas del país. Y eso es decir mucho, Fátima, ¿no? Pues estamos hablando, la política del presidente Andrés Manuel López Obrador es cero corrupción. Sí. Pero desgraciadamente el Instituto Nacional de Migración no Sí. han podido limpiarlo. Estamos hablando de que cerraron las oficinas de regulación migratoria porque se habían desbordado los cubanos a solicitar su salvoconducto. ¿La cerraron, entonces? La cerraron porque supuestamente hubieron actos de violencia, ¿ok? Quisieron irrumpir porque Sí, entraban lo vimos eso. ciertos abogados, Sí. ¿no? Que tenían Vivales. preferencia, que tienen conectes Sí. con las autoridades migratorias, y obviamente solamente ellos eran los que obtenían Sí. estos pases de salida o salvoconductos, que se les llama, ¿no? Sí. Que con ello los cubanos pueden transitar el país, llegar a la frontera con Estados Unidos, y pueden solicitar el asilo. El asilo ahí. Entonces empezaron a aparecer abogados que vendían Coyotes. coyotes, pero tenían el conecte adentro.
del Instituto Nacional de Migración. Ahora, la delegada de Migración pues ha demostrado cierta incapacidad. No han podido, primero, darles la atención humanitaria. Segundo, no han podido resolver los permisos, porque quienes están solicitando ese salvoconducto los están enviando a la Comar. Los migrantes no se quieren quedar en México, Leo. No, ellos quieren cruzar a Estados Unidos. ¿Por qué la autoridad los quiere mantener en Chiapas? Porque además les das un permiso. No, pues porque Estados Unidos es lo que está queriendo. Sí, pero les das un permiso de estar en Chiapas y solamente ahí y les dicen, aquí te quedas y vas a trabajar, pero no les están dando trabajo. Si no hay trabajo ni para los propios, ¿cómo vas a darle un trabajo a estos migrantes? Es una verdadera crisis que el gobierno tiene que implementar políticas para apoyar a los migrantes, pero también apoyar a la población que vive en esa región. Pues Fátima, muchas gracias por haber venido. Manténnos informados, si eres tan amable. Gracias, y Leo. Muchas felicidades por tu trabajo periodístico. Fátima Monterrosa, muchas gracias a usted. Muy buenas noches.